Eso, del exorcismo. ¿Qué significa exorcizar? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes pueden participar? ¿Y cuáles son los cuidados que hay que tener? Exorcizar significa expulsar, sacar, ordenar, exhortar a que se vaya, ¿cierto? Y eso lo hace el sacerdote en persona Christi, con la autoridad que la Iglesia le da. Quien puede hacer el exorcismo, como ya lo hemos visto, el sacerdote válidamente ordenado y con la autorización expresa de su obispo, que puede ser al caso, es decir, de palabra, que el obispo le pide a un sacerdote que se haga cargo de un caso particular, solamente para ese caso, o puede nombrarlo oficialmente como exorcista de su diócesis, que atenderá todos los casos que se presenten y que lleguen al obispado o a otras parroquias, donde los sacerdotes derivarán hacia el que ha sido nombrado exorcista. Lo primero que hay que hacer es una entrevista con quien dice que tiene un problema de esta naturaleza. Y el exorcista tiene que preguntar muchas cosas, entre ellas si ha participado en algún rito, si ha habido alguna vida un poquito desordenada, pero conocer la persona. Yo normalmente, para ahorrarme tiempo, les pido que me escriban por WhatsApp su historia, me la resuman. Entonces cuando ellos llegan ya tengo algunos antecedentes, yo he hecho algunas consultas, etc. Y en la entrevista personal de observación directa, uno tiene que aprender a darse cuenta de ciertos signos. Si la persona entra tiritando y empieza a poner los ojos blancos, bueno, datos relevantes para el exorcista. Pero si la persona entra sin problema, contenta, saludando, también es relevante, porque uno tiene que estar atento, porque puede aparecer entre medio una sorpresa. Normalmente cuando la persona está en entrevista, uno como exorcista debe rezar. Tiene que tener, mientras la persona habla, uno hace una oración mental. Si hay algo, el demonio va a reaccionar, ¿ya? Luego de eso, de la entrevista, que va a arrojar si efectivamente hay algo o no, y si no está claro, justamente hay que tener las precauciones y las prudencias que recomiendan las prenotantas del ritual, que hay que pedirle a profesionales de la salud mental que se encarguen de acompañar con una entrevista también. Hay lugares en el mundo en donde el equipo de la Pastoral de la Consolación, que lo forman psiquiatras, psicólogos, neurólogos, laicos, ellos hacen la entrevista previa y el último en verlo es el exorcista. Eso es lo ideal. En mi caso personal, lamentablemente, no es así, porque yo tengo que entrevistarlo primero y luego derivarlo, porque así partió la cosa en Chile, entonces va a ser difícil cambiarla por el momento. Entonces yo pido, por ejemplo, al psicólogo, si me doy cuenta de que es un problema de ese orden, que lo evalúe, lo envío a su domicilio y el psicólogo lo entrevista y luego me da la respuesta por WhatsApp de lo que él observa. Si no estamos seguros, hay dos psiquiatras que nos pueden ayudar allá, que nos ayudan también a discernir si es un problema de salud mental. Puede ser una esquizofrenia, una bipolaridad, puede ser una depresión endógena, exógena, puede ser un trastorno de la personalidad, hay varios tipos de trastornos, puede ser un problema inclusive endocrinológico, un problema con las hormonas, en el caso de las mujeres, en la mayoría de los casos, y eso lo discierne el profesional. Por ejemplo, me tocó el caso de un joven que estaba internado en un hospital cercano a donde yo estoy,
Y me llamó un sacerdote porque su familia hablaba con él y le había dicho que ese joven estaba endemoniado, que en el hospital también le decían que estaba endemoniado, que yo lo fuera a ver. Cuando están hospitalizados, yo evito ir al hospital, porque son muy complicados en los hospitales. Entonces, a no ser que un médico me acompañe y autorice expresamente, y también me puedo meter en un lío judicial. Entonces, recuerdo que había un neurólogo al cual le tocaba tratar a este joven. Y él sabía de la historia del muchacho y le dio mucho miedo. Y como es cercano a una religiosa, le dijo que él quería ir conmigo. Solo no iba porque le daba miedo. Entonces hablamos por teléfono y me dijo: padre, pero esperemos porque falta un examen. Después de los resultados de ese examen, vemos cómo lo hacemos. Ya, perfecto. Llegaron los resultados del examen. ¿Y cuál era el diagnóstico? El muchacho había adquirido una infección bacterial en el cerebro. Entonces, por lo tanto, hacía convulsiones, decía cosas incoherentes, realizaba cosas raras, que para la familia obviamente era una posesión y que en la práctica no lo era. Entonces hay que actuar con mucha prudencia, mucha prudencia. Después llegó una mamá con un niño porque supuestamente le habían hecho un mal. El niño tenía como 12 años, un niño bastante alto, y me empezó a contar la historia y uno se imaginaba lo que pasaba, ¿no? Pero cuando el niño logró entrar, porque no quería entrar, y no dije que no lo obligaran, me di cuenta inmediatamente de que no era ninguna cuestión espiritual, sino que lo de él era un fenómeno que se llama oposicionista desafiante con ciertos grados de autismo que lo hacían actuar de manera violenta. Entonces, claro, ahí uno entiende que para una mamá la esperanza de que su hijo esté poseído es grande porque sabe que con una oración se puede liberar. Pero aceptar que su hijo es un enfermo y que va a tener que acompañarlo así el resto de su vida es terrible, es doloroso, pero es la verdad. Y uno tiene que ser en eso veraz y no puede crear falsas esperanzas. Por eso que hay que tener prudencia, mucha prudencia. Entonces, por ejemplo, si el exorcismo se le hace a una mujer, el exorcista no puede estar solo. Bueno, en realidad ninguno de los exorcismos. Los servidores que acompañan tienen que ser en lo posible mujeres. Los hombres están para afirmar las extremidades, pero no para poner las manos en el pecho, en el abdomen, porque eso se puede interpretar mal y se puede meter en un lío. En Chile es muy complicado. El verbo tocar es un verbo que lo puede condenar a la cárcel. Y creo que en otros países también. Entonces, la precaución, la prudencia, mujeres. Y ojalá que haya un pariente que sirva de testigo. En algunos países ya están pidiendo una autorización expresa firmada por la persona que dice que efectivamente él se deja someter a un exorcismo, que acepta todo eso. Porque también se pudiera presentar, ¿no es cierto?, en algún lugar para una demanda. Entonces, prudencia, vuelvo a repetir. Si es un niño, que estén los papás en lo posible, o algún familiar más cercano, y el equipo. El equipo no puede ser de 80 personas, es un equipo pequeño, donde ojalá esté el psicólogo o un paramédico o el psiquiatra, si es que puede estar, y que estén los hermanos servidores que van a estar haciendo intercesión, pero no haciendo un exorcismo paralelo, sino que haciendo intercesión en silencio para que el exorcista pueda realizar el rito. Y tienen que ayudarle, ¿no es cierto? Porque como el rito, yo todavía no me lo aprendo de memoria, algunas cosas que sí me las he aprendido,
para no distraerse, porque si no el demonio trata de distraernos. Y el exorcista no puede estar sujetando al paciente y leyendo el rito. No se puede. O sea, los hermanos se tienen que encargar de sostenerlo, porque hay mucha violencia, de repente se golpean y se pueden hacer daño, ¿no? Entonces el equipo hace intercesión y en silencio. Cuando mucho, oración en lengua, en algunos momentos que uno como exorcista, por lo menos yo le digo, por favor, oración en lengua. Cuando yo me doy cuenta de que la cosa va un poquito complicada, digo yo, hermanito, a rezar y listo. Pero tienen que ser obedientes, porque de repente en los equipos hay alguien que se arranca con los tarros, ¿no es cierto? Y quiere como tener el rol protagónico en el tema. No, el rol protagónico lo tiene Jesús. Y el que está haciendo en ese momento las veces es el sacerdote que está actuando en persona Christi, que está dando las órdenes, no porque a él se le antoja, sino que está utilizando un medio que tiene la iglesia para él. Es aconsejable que las personas que participan en el equipo, ojalá hayan tenido, ¿no es cierto?, una oración de liberación previa, no es esas cosas que tengamos un endemoniado metido ahí en el equipo también, o una persona que ha estado metida en, qué sé yo, en magia negra y cosas por el estilo. No sería muy conveniente si antes de eso no ha tenido un proceso de conversión. A mí me han preguntado cuáles son los requisitos que yo exijo para formar parte del equipo. Yo les he dicho que dos nomás, para mí son dos. ¿Cuáles? Que sean personas de oración y que tengan fuerza, porque sí la vamos a necesitar, hombre o mujer, que tengan conocimientos de teología, que sean personas eruditas. No, yo necesito ahí una persona humilde, que rece con piedad, que tenga fe y que esté dispuesta a prestar un servicio. Nosotros teníamos una servidora que murió hace poquito y su función era muy sencilla. En las misas de sanación, ella repartía agua a los que estábamos imponiendo las manos, porque se nos seca la boca tanto rezar, ¿no? Y de repente alguna persona que estaba malita tiraba por ahí y le llamaba agua, exorcizada. Y en los exorcismos ella rezaba, nada más. Y era una mujer muy sencilla. Ella trabajaba limpiando casa, tenía una familia, su marido era un borracho, pero era una mujer de fe. Y tuvo una muerte muy, muy santa, ¿no? Duró muy poco su agonía. Hoy día estaba viva y mañana ya estaba muerta. Una mujer muy de Dios. Eso es lo que se requiere. Cuando empiezan las luchas de protagonismo entre los servidores, hay que tener cuidado porque ahí se metió el diablo. Si hubieran 5 exorcistas en ese momento, ahí, y los 5 de la diócesis, los 5 autorizados por el obispo, solamente uno puede dirigir el exorcismo, no los 5. Uno. Los otros ayudan, prestan servicio, pero es uno el que dirige el exorcismo. ¿Ya? Porque ahí también se requiere la humildad, porque el demonio lo que más aborrece de nosotros es la humildad. Ustedes saben que la primera que rechazó el demonio fue María, con su sí, con su voluntad. Le dijo a Dios, sí. ¿Ya? Y que hay santos que han vivido experiencias del demonio que tienen una voluntad de permitir que Dios manifieste su poder. Por ejemplo, el Padre Pío aceptó. Santa María, la monja carmelita, aceptó. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de otras personas que no son santas y que se ven involucradas en este tipo de situaciones? Bueno, hay una voluntad que es una voluntad inconsciente. Por ejemplo, la persona a lo mejor
vio en el internet alguna cuestión y se metió y se puso a jugar. O vio que estaban haciendo una ouija, no participó, pero observó. Y justo a él, por sapo, ¿no es cierto? Como decimos nosotros, pero están mirando, el diablo lo agarró. Porque Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que esos que están ahí entiendan que con el diablo no se juega. Entonces está la voluntad inconsciente, está la voluntad consciente. Los santos, ¿no es cierto?, participan de una voluntad consciente, y el que a veces está poseído puede ser también por una voluntad inconsciente, como pasa por ejemplo con aquellos que se van a meter a todos estos grupos. Por ejemplo, los satánicos, si ustedes se fijan, ¿por qué no están poseídos? Porque están seguros para el diablo, están seguros. ¿Qué es lo que busca el demonio? Almas justas. ¿Se han fijado ustedes que los sacrificios humanos que ofrecen los satánicos siempre están relacionados con niños o doncellas, mujeres vírgenes o niños que están en edad de inocencia? Las religiones prehispánicas, acá en América Latina, la mayoría eran espiritistas y ofrecían, por ejemplo, los incas sacrificios humanos a los dioses en las altas cumbres de las montañas para obtener favores de ellos. Pero ¿quiénes eran? Niños y doncellas. Curioso, ¿no? Hace poco leía que el descubrimiento arqueológico en Perú, no recuerdo exactamente el lugar, encontraron 500 cadáveres, cerca de 500 cadáveres de niños que fueron sacrificados. Lo que no se sabe, que está en estudio, es la razón. Fueron lanzados a ese lugar. Algo debe haber pasado y viene el desquicio, ¿no? Y de esa manera vamos a creer que obtenemos los beneficios que en ese tiempo de los dioses. México, por ejemplo, ¿qué hacían los aztecas? Ofrecían sacrificios humanos, le sacaban el corazón vivo y luego se lo ofrecían a los dioses, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con una acción demoníaca. ¿Qué hacen las sectas satánicas hoy día? Utilizan la droga, el sexo, el alcohol y la música. Entonces, el rock, el black metal, por ejemplo, y otros tipos de música están muy relacionados con esto. Yo recuerdo que fue un cineasta polaco a darnos una charla a los exorcistas romanos, y él hablaba de por allá en los años 80 con la música techno, que había un señor que organizaba encuentros musicales como el Lollapalooza, ya en aquellos años, en donde había justamente alcohol, droga, sexo y música. Pero la música de los años 80, curiosamente, tenía una característica, que era una especie de golpeteo, ¿no?, que producía en las personas una especie de querer como volarse, como decimos nosotros, ¿no?, caer en un estado de trance. Y así, ahí había de todo. Entonces decía él, los nuevos templos, según eran las discotecas, los nuevos templos satánicos, porque ahí está sexo, droga, alcohol, música. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, las sectas satánicas no trabajan con personas humildes. Las sectas satánicas trabajan con personas que tienen información y dinero, son como las sectas. ¿A quiénes buscan las sectas? ¿Al viejito pobre que duerme en la calle? No, pues si cuál es la renta para ellos, no es rentable. ¿A quién buscan? Al abogado, al ingeniero, al médico, al psicólogo, al psiquiatra, etc. Yo leía que en Roma había una religiosa que se dedicaba a rescatar jóvenes de la droga y había logrado hacer un trabajo muy bonito.
Y había al mismo tiempo una muchacha que era atea, drogadicta y satánica. Pero ella quería pertenecer a una secta satánica. Y se encontró con esta médico psiquiatra que era la sacerdotisa de esa secta satánica. Entonces, ¿cuál era el rito de iniciación? Ella tenía que sacrificar a un ser humano. ¿Y a quién iba a tener que sacrificar? A la monja. Y la mandaron para allá, y ella iba con un cuchillo, y la monja, como era una mujer de Dios, rezaba, estaba rezando el rosario, y sintió una locución interna que le decía que tenía que rezar por esa persona que iba a venir. Golpearon la puerta, la abrió, y lo primero que hizo la religiosa fue darle un abrazo. La abrazó, nunca la había visto, pero la abrazó con tanto cariño que la muchacha soltó el cuchillo, se puso a llorar y confesó cuál era su objetivo. Obviamente la tuvo que ocultar porque la secta la iba a buscar para matarla, ¿no? Y hoy día esa muchacha es religiosa y trabaja en lo mismo que trabajaba la monja. ¿Se dan cuenta cómo Dios trabaja? Dios escribe derecho por líneas torcidas. Y hasta el diablo le sirve para evangelizarnos, hasta el diablo le sirve para mostrarnos que sí, Él existe. El Concilio Vaticano II tocó en varios momentos el tema del demonio. El Papa Francisco acaba de hacer una homilía estos días en donde habla precisamente del demonio, condenando a quienes lo niegan. Porque lo quieren presentar como una fuerza, lo quieren presentar como una idea, y el Papa es una criatura intrínsecamente perversa que busca la destrucción del hombre. Y por eso que la Iglesia ha establecido el rito del exorcismo para que en los casos de manifestación extraordinaria el demonio sea expulsado. Y el exorcismo se aplica cuando hay una manifestación extraordinaria del demonio. Y en eso trabajamos los exorcistas. Entonces la gente tiene un mal concepto de nosotros. Primero piensa que lo sabemos todo. Primer error. Segundo, que somos santos. Segundo error. Tercero, que somos como brujos buenos. Tampoco. Que nosotros somos como divinos. Tampoco. Que nosotros nos enfrentamos a las personas y los diablos nos reconocen y se nos arrancan. Tampoco. Y otros creen que somos sanadores, que tenemos el don de hacer milagros, que somos taumaturgos. Tampoco. Puede que algunos sí, que haya un sacerdote exorcista que es tan santo que el Señor por su santidad cura a los hermanos. Pero por ejemplo, en una misa de sanación donde va mucha gente y hay varios ministros y se curan personas, no es obra del exorcista, es obra de la fe de toda una iglesia que está adorando al Señor y alabándolo. Una vez me dijo un cura, oye, me dijo, todas las misas son de sanación. Sí, le digo yo, tienes toda la razón, pero explícame, ¿por qué en esa misa tuya que tú celebras no se producen las sanaciones que se producen en las misas de sanación? Y no supo explicarlo. ¿Saben por qué? Porque la respuesta está en la asamblea. La gente que va a una misa de sanación va porque reconoce que tiene una necesidad, reconoce que ya no hay nada más que hacer, reconoce que Dios es el único que puede salvarlo y sanarlo, reconoce que el tiempo es de Dios y las misas pueden durar 3, 4 horas y la gente no se da ni cuenta. En cambio en las otras andan mirando el reloj, ¿no es cierto? Y el Padre todavía no da la bendición y ya están arrancando de la iglesia. Otro día me decían por qué la gente se va antes que termine el canto final. Y contestaba un joven del coro, dice, me siento como la orquesta del Titanic,
quedamos solos cantando, todos se van y no esperan que termine la Eucaristía. Ahí hay una diferencia entre el cumplir y el amar. Yo cumplo porque amo, no cumplo porque es ley solamente. Entonces en la misa de sanación hay todo un ambiente que se da. ¿Sugestión para algunos? Puede ser. Pero si la gente con la sugestión se sana, bueno, bendita sugestión, ¿no es cierto? Porque le ahorramos plata, le ahorramos trabajo a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, y la gente empieza a vivir feliz. Entonces, el Señor aprovecha todos los elementos que están a mano para hacer su obra. Entonces, redondeando, el exorcismo mayor se aplica cuando está la certeza de que hay una manifestación extraordinaria del demonio. Pero para eso, la prudencia aconseja discernimiento. Se le pide a los exorcistas no andar creyendo de buenas a primeras que hay un demonio. Se le pide a los exorcistas una cuota de escepticismo para mantener la cordura, porque si no el exorcista puede terminar, como decimos en Chile, pelando cable, y va a terminar engañado por el demonio, y en eso hay que ser prudente. Una cuota de escepticismo uno la empieza a plantear desde el momento en que cuestiona lo que le vienen a decir. ¿Y cómo lo cuestiona uno? Padre, es que yo escucho una voz que me dice tal cosa. Ya. ¿Hay algún antecedente clínico en su familia de alguien que sufra de esquizofrenia, ya sea por el lado de su papá, de su mamá? O trastorno de la personalidad, depresión endógena, depresión exógena, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ya. Entonces yo tengo que mandarlo inmediatamente al psiquiatra porque lo que puedo tener al frente es un brote de esquizofrenia y que requiere atención médica, no del exorcista, sino del especialista. Y sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo, porque le haría un daño a esa persona, porque estaríamos perdiendo tiempo. Una vez me llegó una mujer que tenía una depresión postparto, pero lo que le pasaba a ella es que sentía las ganas de matar a su hijo, y eso la complicaba. Me decía, padre, no puede ser, si yo amo a mi hijo, pero yo siento ganas de matarlo. Entonces le pregunté lo mismo, y efectivamente había un primo que tenía esquizofrenia. Entonces le dije, ya usted se me va, pero ahora volando del psiquiatra, porque con la depresión postparto estaba a punto de gatillar ya una esquizofrenia. Entonces en ese sentido el exorcista se tiene que hacer acompañar de personas preparadas en el tema, y es preferible hacer todo ese trayecto que equivocarse y hacer un mal diagnóstico. Una vez llegaron unos, esto es muy divertido porque me los mandaron de un grupo de Santiago, porque supuestamente, según la que dirigía el grupo, todos tenían alguna manifestación del demonio, eran varios. Ya yo les hice una oración, y después que terminó la oración les dije yo, les tengo una muy buena noticia. Ninguno de ustedes está poseído. Y vi sus caritas que se llenaron de alegría, ¿no? Pero hubieron otros que no, así como tristes. Uy, qué pena, yo quería tener un demonio para mí. Se quedó frustrado. Porque puede suceder, porque también es una manera de capturar la atención, de que me den pelota, ¿no es cierto? Porque se pueden producir ciertas dependencias afectivas, emocionales, hacia el exorcista. Entonces el exorcista se tiene que dar cuenta de eso y tiene que aprender a aportar, que es un poco lo que hace también el psicólogo. Y hay gente que quiere tener el diablo, como si fuera tan agradable, ¿no? Hay chiquillos, por ejemplo, que han llegado allá, que tienen el diablo. Yo recuerdo un caso de una misa de sanación donde habían dos niñas, que eran de mi comunidad anterior, que cada vez que había una misa de sanación, caían en descanso según ella, y gritaban, pataleaban,
hacían un tremendo espectáculo. Hasta que uno de los servidores, que era muy grosero, muy bueno para decir garabato, aburrido de este espectáculo, se acercó y les dijo al oído una cantidad de groserías que ustedes no se imaginan. Y las increpó. Y les dijo, ustedes lo único que están haciendo es desprestigiar esto. ¿No les da vergüenza? A los minutos estaban de pie, bien sacudidas y todo, y nunca más cayeron en descanso. Entonces, dice este niño, me contaba después, cualquier persona debe haber pensado que yo le hice una oración muy devota de liberación. A veces sí hay que hacerlo. Había un sacerdote que ya murió, que uno de los fundadores de la Renovación Carismática en Chile, el padre Agustín Sánchez, que cuando la gente caía en descanso, porque en su retiro quedaba como alfombra en el piso con gente en el suelo, y él pasaba y con el pie les decía, ya, párate, estás haciendo teatro, ya, a esta otra ayúdenla. Tenía un discernimiento tan claro que no lo podían engañar. En otra ocasión, recuerdo que en una misa de sanación, por eso no les vaya a pasar a ustedes, porque son planchas muy feas, cayó una señora en descanso y había varios imponiendo las manos, varios ministros, y yo sentí que sonó un celular. Y como nosotros tenemos que aprender a tener visión panorámica, ¿no es cierto?, en todos los grados, ubiqué el sonido y era precisamente de una señora que estaba en descanso. Y de reojo la observé. Se metió la mano al bolsillo, sacó el teléfono y lo contestó en descanso. Y después lo guardó de nuevo y siguió en descanso. Cuidado. Es más fácil pillar a un mentiroso que un ladrón. Entonces, hay gente que si no cae en descanso es como si no hubiese estado en misa. Como que van a buscar una emoción así, como una cosa heavy. Oh, yo no caí. Una profesora de filosofía agnóstica que fue a una misa porque ella quería tener la experiencia, quería saber de qué se trataba. Y se puso en la fila para la imposición de manos y cayó en descanso. Y reaccionó sobre la misma, o sea, yo como si yo soy agnóstica, ¿no? Y se sentó y el servidor le oró, volvió a caer, pero como mono porfiado, se volvió a sentar hasta que por tercera vez cayó y quedó estirado. Después de esa, empezó a ir a misa siempre, porque ella vivió una experiencia muy fuerte. El Señor le mostró una experiencia con su papá. Algo había pasado ahí. Y cada vez que caía en descanso en una misa,